Hola, ¿qué tal, gente de Entre Líneas? Entre Líneas en Casa, otra nueva charla. Un domingo, ha estado agradable por aquí, por lo menos en toda la zona. Ha sido un buen domingo para estar disfrutando ahora de una charla con la escritora Agustina Basterrica. Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por la invitación virtual. Eh, sí, bueno, por lo menos podemos tener una charla virtual, aunque creo que el año Sí, pasado también la gente de acá de Dolores, una charla virtual con vos, con los chicos del colegio, me parece. ¿Puede ser? puede ser. Bien. Pues sí, 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 hicimos por Skype, Skype. que es Todavía no algo teníamos el que, Zoom. claro, es algo que hice con algunas escuelas que era difícil viajar, a otras viajé, como a Coronel Suárez y a Bolívar, para hablar con los alumnos y fueron experiencias increíbles. Bueno, le contamos a la gente que Agustina Basterrica es una escritora, autora de uno de los bestsellers de este momento, ¿verdad? Podemos Bueno, decir que sí. podemos, no sé, no No sé es si yo poca lo cosa. puedo decir. ¿Eh? No sé si yo lo puedo decir, no, no Bueno, sé. bueno, un bestseller que realmente ha tenido una repercusión impresionante, que es Cadáver Exquisito. Por ahí de ahí el título de nuestra charla de hoy, ¿no? De una caníbales en cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué, Agustina? Porque ¿Por Cadáver qué? Exquisito. Porque Cadáver Exquisito habla de la legitimación del canibalismo. Básicamente, ese es el argumento en una línea. Si querés que ahonde, puedo ahondar un Sí, poquito sí, más. quiero que avances. Bueno, ahondo. Eh, Habla de un supuesto virus, ¿no? Que porque en la novela está cuestionado este virus, que afecta a los animales, no se los puede comer más, entonces la gente empieza a faenar a humanos en frigoríficos. Y el protagonista, Marcos Tejo, trabaja en un frigorífico donde se faenan humanos y la novela empieza con él haciendo todo el recorrido, digamos, la carne, o sea, va a la curtiembre, va a la carnicería, donde obviamente se vende carne humana, y va al criadero de humanos y el dueño se queja de algunas cuestiones con el dueño, entonces el dueño le regala una hembra para que críe o para que faene, como si hoy en día te regalan un vaquillón, ¿no? Un ternerito. Bueno, pero en definitiva tiene una hembra desnuda en su galpón y ahí empieza la novela. Bueno, la novela es del 2017 Siete. y evidentemente en estos días está como resignificada, ¿verdad? En todo el Sí, tema sí, varios virus. lectores me escribieron para decirme que ojalá esta, esto que está pasando con este virus no nos lleve a comer humanos eventualmente. De todas maneras, digo, a nivel histórico, lo que está pasando es tremendo porque se está muriendo gente, pero si uno ve, digamos, la historia, eh, es bastante tranquilo, digo, estamos en nuestra casa mirando Netflix, ¿no? Digo, claro, la gripe española, creo que en 1918, las guerras mundiales, digo, la civilización no colapsó, podemos ir a comprar un latte, ¿no? Eh, Algunas personas, yo por eso me considero una privilegiada y una agradecida por tener casa, recursos materiales y mentales para llevar esta cuarentena. Hay gente que la está pasando mal, pero en la perspectiva más global y masiva, bueno, al lado de otras plagas, bueno, no me parece tan, tan, tan tremendo. Eh, bueno, toda una polémica a partir de la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, pero hay un gusto en estos momentos, ¿es vos una atracción especial por el género apocalíptico o por el fantástico eh, apocalíptico, diría? Yo siempre creo que siempre hubo una atracción por ese género, lo que pasa que creo que la polémica con el premio, con la que yo estoy de acuerdo con que se haya tomado esa decisión, porque aparte es por un año, no es, digamos, para siempre, Ujú. y bueno, es para discutir,
pero siempre una atracción porque el miedo es como el sentimiento más primario del humano, ¿no? Más básico del humano. Y lo interesante de la ficción es que sentís miedo, pero sabes que estás a salvo, porque estás en tu casa, ¿no? Leyendo o mirando, no sé, Netflix, una película de terror. Digo, por algo Stephen King es un bestseller hace años. El tema con la polémica es que se considera este género como un género menor. Y en realidad, en mi opinión, no lo es, porque las distopías están tratando temas actuales en el momento en que se escribieron, ¿sí? En 1984 lo que trata es de los gobiernos tiránicos y opresivos. El cuento de la criada de Margaret Atwood está hablando de todo lo que es el sistema patriarcal llevado a un extremo. Y bueno, hay un montón de distopías. Bueno, lo que yo intento trabajar en mi distopía en particular es, por supuesto, una crítica al capitalismo feroz y a las matrices que naturalizamos y que, de las cuales somos todos hijas e hijos, ¿no? Y que perpetuamos, ayudamos a que se perpetúe. Del capitalismo feroz, digamos, se desprende, por ejemplo, el patriarcado, que ahora se está resquebrajando, pero que durante muchos siglos nos contó la historia de que las mujeres y las minorías, por algún motivo, tenemos menos valor. Entonces, lo que trabajo es con eso. Así que yo creo La que distopía, sí. la distopía alimentaria, el tema de la alimentación y el vegetarianismo, veganismo y demás, es una de tus militancias también, ¿no? Sí, no sé, yo me cuido mucho con eso porque no me gustan los fanatismos, ¿no? Soy vegetariana, no soy vegana, un vegano radical podría decir que soy una hipócrita, pero me parece que, a ver, la novela no surgió como queriendo escribir un panfleto vegano, ¿sí? No me interesan los libros ni las obras de arte con un mensaje moral y que le digan al lector lo que tienen que pensar, sino que me interesan las obras que generen cuestionamientos. Entonces, mi novela surgió a partir de la pregunta, ¿qué pasaría si nos comiéramos de manera literal? Porque, digo, nos fagocitamos de manera simbólica. Y obviamente en la novela hay una crítica a la industria de la carne, ¿no? Porque, bueno, estamos matando seres que no quieren morir, claramente. Con todos los videos que vi cuando investigué, que investigué mucho, te das cuenta perfectamente que cómo gritan los chanchos, por ejemplo, cuando los van a matar, que son conscientes de que los van a matar. Y es tremendo, se te hiela la sangre. Entonces, por supuesto que a un tipo que vive en Alaska no le puedes decir que sea vegano, porque el tipo no puede, claro, cultivar absolutamente nada. Pero el señor que vive en Alaska no caza 70.500 focas para después venderlas más caras y no perdió esa conexión con la naturaleza y de respeto con la naturaleza. Lo que yo critico en todo caso es que hemos llegado a un punto de decisión con la naturaleza al punto que hay gente que no sabe, porque esto me pasó muchas veces, que el jamón viene del cerdo, ¿sí? No saben. Entonces, eso me parece horroroso. Esa es mi crítica. Si vos querés seguir comiendo carne, por el motivo que sea, mi marido come carne, o sea, nada, yo respeto su proceso. Pero lo que a mí me vuelve loco, y por eso escribió el libro, es esta cuestión de decisión, porque esa decisión que hacemos con el animal, ¿sí? De que no nos importe de dónde viene la carne y lo que pasó para que ese bife esté en tu plato, la hacemos con los otros humanos, ¿sí? Porque, bueno, es un otro que de alguna manera es una amenaza, entonces por eso los puedo discriminar, matar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos ubicamos en un lugar de absoluto ego con respecto a otros seres del planeta, no en un lugar superior, y no somos superiores, somos animales,
Sí, porque tengamos lenguaje, porque hay gente que me ha dicho, no, pero tenemos lenguaje, entonces somos superiores. Los animales no tienen lenguaje. Vos no lo entendés, que es diferente, ¿no? Y no sabemos nada de los animales. ¿Vos sabías que los pulpos, por ejemplo, decoran sus espacios y no lo hacen por una cuestión ni de atraer a las hembras, ni por una cuestión de defensiva? No se sabe por qué lo hacen, pero los decoran. Y Entonces hay un digo, lenguaje. claro, sí, claro que hay un lenguaje, hay una comunicación. Entonces, bueno, un poco lo que trabajé con la novela es eso. En la novela me parece que además trabajas fuertemente con la idea de nombrar. Nombrar es una forma de ver el mundo y de organizar el mundo. ¿Puedes contar un poquito de eso? Sí, sí. Está muy buena la pregunta porque sí, digo, hay una parte del proceso de escritura para mí que es muy intuitiva. Como que no estoy pensando, por ejemplo, todo esto que te acabo de contar, si bien yo leí un montón de libros relacionados con los derechos de los animales, con el canibalismo, etcétera, etcétera, mientras escribía no me puse a pensar, uy, bueno, voy a criticar al capitalismo feroz, ¿no? Sino que fue un poco después de haberla publicada, cuando me tuve que de alguna manera distanciar de la novela, ahí me puse a pensar en cosas que yo ya venía reflexionando y que, bueno, las volqué en la obra de manera intuitiva. Lo que sí hice de manera racional y consciente fue trabajar con el lenguaje, como bien remarcás, porque me parece que el lenguaje nunca es inocente, ¿sí? Es político. Lo que decimos y cómo lo decimos habla de una manera de ubicarnos en el mundo. Y las grandes distopías que nombramos, 1984, Fahrenheit 451, el, el cuento de la criada, en el cuento de la criada las mujeres no pueden leer. En Fahrenheit 451 queman los libros. En 1984 se reformulan los libros, el lenguaje, etc. Y eso es porque la literatura, especialmente en mi opinión la poesía, revelan nuevas realidades y nuevas maneras de pensar. Entonces, cuanto más limitas a la gente, ¿sí? Por eso se queman los libros, más la puedes controlar, claramente. Y el lenguaje oficial, en general, lo que hace es encubrir las verdades y, como digo, la poesía las revela, las descubre. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que doy en absolutamente todas las entrevistas, pero porque me parece sumamente potente y terrible cuando lo escuché, es que, no sé si sabías que en el lenguaje español hay 101 sinónimos para la palabra puta. ¿Sabías eso? No. 101 sinónimos. No hay una sola palabra que yo conozca al menos que hable de lo mismo para los hombres. En Además, inglés sí existe, pero en español no. suelen ¿no? ser además valorativos, ¿no? Claro, súper despectivos. Porque a Claro, mí sí, me sí. La encantaría mujer recibir, pública, el hombre público. claro, totalmente. El hombre atrevido y la mujer atrevida, ¿no? Sí, sí. Eh, o el hombre, se me ocurre ahora, zorro, que es un hombre como piola, y la mujer zorra. Así tenés 1.000.000, bueno, 101 sinónimos, 101 maneras de decirlo. Entonces a mí me encantaría que la palabra puta se resignifique, ¿no? Como, bueno que querés tener sexo con muchos hombres, que consentís y que vivís tu sexualidad libre, ¿no? Pero eso habla del patriarcado, ¿no? De la construcción de la matriz, porque el lenguaje también construye la matriz. Entonces, por eso en la novela, el protagonista, que en realidad es una tercera focalizada en el protagonista, el narrador, está todo el tiempo viendo cómo dicen las cosas los otros personajes, qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen. Porque también esto, las matrices, se construyen con el silencio. Por ejemplo, la palabra feminicidio hace 20 años atrás no se decía. ¿Okay? Entonces, al no nombrar las cosas, no las pones en evidencia y no las puedes pensar, no las puedes trabajar, no las puedes prevenir. Hablábamos de crímenes pasionales hace 20 años. No tanto. Aún No hoy hay tanto. noticias, Sí. crimen pasional.
le estás poniendo la culpa, estás repartiendo las culpas, o sea, es tremendo. Bueno, así que por eso me parecía importante trabajar con el lenguaje y con los silencios. Te doy un ejemplo de la novela. Yo cuando hablo del virus, hablo en una sola línea al principio del virus, no ahondo en detalles. Y lo que digo es, después de la GGB apareció un virus. Y en muchas reseñas y muchas preguntas me preguntan, el virus GGB, no sé qué, no sé cuánto. El virus no tiene nombre y GGB no se sabe lo que es. Yo lo que pensé fue en gran guerra bacteriológica, pero puede ser cualquier cosa, no importa. Pero lo hice adrede para generar confusión, porque la confusión también, la falta de información o la desinformación generan estas matrices y que vayamos naturalizando cosas. ¿Sí? Claro. Y sí, veía el tema de nombrar a los humanos que se usan para consumo, no se los llama mujer, hombre, hay que cambiarles el nombre porque al ponerle otro nombre valorizo. Tal, lo despersonalizás. Claro. Sí, sí. Me había quedado un poquito tildada. Ah. Ahora estamos bien. Estábamos hablando entonces del nombrar y del lenguaje dentro de tu novela. Ahora estás por publicar ya en estos días un libro de cuentos, ¿verdad? Sí. El libro se llama, que no lo tengo todavía para mostrarlo, pero se llama 19 garras y un pájaro oscuro. Es una reedición de este libro que sí lo puedo mostrar, Antes del encuentro feroz, ahí lo ven, Ahí lo que se ven. publicó en la editorial Sion. Fue una tirada muy pequeña, con poca llegada, la verdad. Fue una muy linda experiencia igual publicarlos. Y digamos, a nivel masivo, este libro, 19 garras y un pájaro oscuro, sería mi segundo libro, ¿no? Porque este libro no llegó a todo nuestro país, 19 garras se va a publicar en España y en Uruguay, entonces estos cuentos van a sumar lectores. Y además, la nueva publicación tiene una mirada editorial, ¿no? Con la lucidez de Julieta Oberman, que es mi editora en Alfaguara. Saqué algunos cuentos, agregué un cuento y están muy corregidos. Por supuesto, no hay límite para la corrección, ¿no? El límite es la publicación, porque obviamente ya le encontré algún error y qué sé yo, pero son cuentos más pensados, cambié títulos, saqué epígrafes, digamos, los trabajé bastante más. Así que eso es 19 garras y un pájaro oscuro. Yo leí el anterior, así que supongo que eso se mantendrá y todo un espíritu de lo extraño, de lo ominoso que está por suceder también en tus cuentos, ¿verdad? Sí, totalmente. En algunos cuentos hay una cuestión un poco, sí, que podría ser fantástica, que siempre está la duda, pero también me interesa trabajar con esta cuestión de descolocar al lector, ¿no? Y también trabajo como con Cadáver Exquisito, con denunciar cuestiones. De hecho, Julieta, cuando leyó el libro, me dijo, ahora entiendo dónde salió Cadáver Exquisito, porque estos cuentos son anteriores. Porque bueno, trabajo con la crueldad, con la violencia, pero la diferencia con Cadáver Exquisito es que este libro, no sé qué opinás, está atravesado por la ironía y por el humor también, ¿no? Entonces, Sí. Algunos cuentos, no todos. Lo que tiene también es que los cuentos tienen diferentes registros, muy diferentes. Hay cuentos sumamente poéticos, cuentos metafísicos, cuentos con un lenguaje muy sencillo, muy narrativos. Inclusive tengo un cuento que se llama La vajilla, que está escrito con un español neutro, como si fuese un cuento traducido del inglés, digamos, y eso es adrede, tiene un porqué. Pero sí lo que atraviesa, creo, a todos los cuentos, como la estructura,
es esta cuestión de denuncia y de trabajar con los distintos grados de abuso y violencia. Andrés Neumann, que escribió la contratapa del libro Antes de Encuentro Feroz, lo que él pone es que uno los lee y le queda una sonrisa congelada, ¿no? Porque te reís, pero decís, apa, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? Es tremendo. Pero bueno. Sí, sí, es una característica de tu escritura, me parece, ¿no? Puede ser, me interesa a mí mucho trabajar con la ironía. En Cadáver Existo no es tan evidente, a pesar de que hubo lectores, muy pocos, pero hubo que me dijeron que se rieron, había partes en las que se rieron. No sé, yo no me reiría de nada, pero bueno, cada todo, uno se ríe. Claro, con lo que sea. Pero acá, en estos cuentos, hay un trabajo muy consciente con el humor. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Rosa Bombón, que habla de un suicidio kitsch. Y hay gente que se rió mucho con ese cuento hasta que llegó al final y no se rió tanto, ¿no? Me parece también importante la apuesta editorial a publicar cuentos. No es frecuente la publicación de grandes editoriales por parte de las editoriales más hegemónicas, libros de cuentos, ¿verdad? Sí, igual eso creo que son etapas, creo que está cambiando porque, bueno, tenemos a las dos grandes referentes argentinas, Joel y Enríquez, que abrieron muchas puertas en ese sentido, ¿no? Y tenemos grandes cuentistas en Argentina, digo, los más conocidos, Borges, Cortázar, Silvino Campo, Quiroga, Abelardo Castillo, Liliana Hecker. Entonces, por ahí la gente le gusta más las novelas hasta que, bueno, se encuentran con un libro de cuentos que vale la pena, como todo, me parece. Sí, es difícil también conformar el libro de cuentos, ¿no? Sí. La unidad como libro y no un montón de cuentos juntos. Bueno, en este caso es un montón de cuentos juntos, que bueno, sí, porque digo, son cuentos de distintas épocas, pero creo que por ahí escribir un libro de cuentos de cero, pensando en alguna temática que los una, puede ser más difícil. Sí. Ay, Gaby, te congelaste. Parece teniendo... Sí, ¿Me te perdiste? congelaste un poco. ¿La pregunta? Sí, me la Bien, perdí. no, estábamos hablando de las traducciones, que Cadáver Exquisito, este libro, el de cuentos, se va a publicar en España, me decís, y Cadáver ha estado, tiene un montón de traducciones, 10 lenguas, puede ser, incluido el Sí, chino se y tradujo, algunas mira, te lenguas los puedo eslavas. mostrar porque los tengo todos acá. ¡Ay, qué bueno! Se tradujo al finés. ¿Cómo se pronunciará eso? Ah, no tengo ni idea. Rotucarja. Al francés. Ajá. Al chino, mandarín. Bueno, eso es. Que se abre como rarísimo el libro, porque se abre ¿Al revés? como al revés. ¿Ves? Se Si abre fuera así. árabe. Mirá, ¿ves? Oh. Claro. Ah, habrá que ver qué dice ahí, ¿eh? No tengo ni idea. Lo único que entendí fue Mar del Plata, porque nombro a Mar del Plata. El resto, al alemán, al inglés, y al inglés se tradujo al inglés en Inglaterra, que es este, ¿Sí? y al inglés en Estados Unidos, que va a salir el 4 de la semana que viene, que es súper importante porque no entran muchos escritores en el mercado estadounidense, es un 4% más o menos, así que hayan querido publicar este libro es un súper logro para ese mercado, ¿no? Y aparte es una editorial recontra prestigiosa, con muchos años, que es Scribner de Simon & Schuster, ¿no? Así que, y también se tradujo al holandés, que va a salir en septiembre y no tengo el libro, y al turco, que tampoco tengo el libro. Y se va a traducir a otros idiomas
que todavía firmamos el contrato este año, así que todavía no tengo nada. Dando vueltas. Agustina, y los lectores de esos lugares tan distintos, como, ¿qué te transmiten? ¿Qué te dicen? ¿Cuáles son las experiencias como escritor? A ver, es como raro porque, bueno, un poco me contactan por las redes a veces, otro poco no, porque, bueno, no sé, no es lo mismo, porque por ahí no saben si sé inglés, digo, es como difícil por ahí contactar a una autora de otro país que no conoces, no sabes qué te va a decir. Pero me han contactado, te diría que, excepto China, pero que me entero por el traductor, algunas cosas que, por ejemplo, lo había recomendado un escritor muy famoso en China, el libro. Con inglés me han escrito varios, con inglés Inglaterra estamos hablando, ¿no? Que les había encantado el libro, que, bueno, que lo recomiendan. Digamos, lo que se repite, creo, en todos los países por el momento es que la gente lo recomienda, necesita que otra persona lo lea para comentarlo, ¿no? Inclusive me acuerdo en un Twitter que me habían arrobado que abajo todos estaban como, viste al final, tenemos que hablar del final, por favor. Bueno, hay otros que no me entero mucho porque por ahí lo ponen en el idioma original, no sé, finés, en Instagram. Sí, claro, no A no es. ser que vea el 5 sobre 5, ponerle esas calificaciones que ponen. Y si bien tenés para traducir, no te traduce muy bien No, tampoco. no, no. Entonces, qué sé yo. Pero creo que la Lenguaje tuitero respuesta... es difícil. ¿Cómo? Lenguaje tuitero es difícil de... Sí, o qué sé yo. Pero de todas maneras creo que la respuesta por ahora viene muy bien. En Finlandia sé que se vendió muy bien. Me gustó mucho que hay gente que pone el libro que lo sacó la biblioteca. Sé que allá las bibliotecas funcionan muy bien. Y en Inglaterra también está yendo súper bien. Y en Francia también. En Francia son unas fotos en las redes, son impresionantes las fotos, unas producciones impresionantes. Así que súper contenta con todo lo que está pasando, muy agradecida. Bueno, entonces suponemos que el próximo libro tendrá la misma suerte y la misma Esperemos que sí. recepción. Esperemos, sí, por lo menos cruzamos los dedos para que así sea. Bueno, Agustina, te agradezco mucho que hayas estado esta tarde aquí hablando de libros, que no es poca cosa. Es una de las... Sí me decía un librero de aquí que había vendido más libros en la cuarentena que antes. ¿En serio? Qué Sí, bien. sí, en general estaba vendiendo más libros, lo cual satisface. La gente Totalmente. está leyendo y tal vez ese es el sentido de esta charla de hoy. Eh, Despediste como tengas ganas, recomenda un libro, decía algo para cerrar esta entrevista. Agradecerte mucho por esta entrevista primero y recomendar, tenía acá algunos libros para recomendar, pero voy a recomendar uno por una cuestión de tiempo. No sé si leíste este libro, La Come Madre de Roque Larraqui. La comadre. Sí, ahí Sí, no se nota el texto. no se te nota, pero bueno, es La Come El, Madre de Roque Larraqui, librazo. Te recomiendo porque me gusta recomendar autores contemporáneos y argentinos en uh-huh. lo posible. No, Así no, que, seguir recomendando los que tenés ahí a mano, ah, ¿no? No, bueno, tenemos. tenemos tiempo. Dos distopías en realidad escribió, Uf, bueno, Rafael Pinedo, Subte y Frío son dos relatos impresionantes, a mí me encantó Frío. También tiene la novela Plop, que es otra distopía, top. autorazo que les recomiendo, que lamentablemente murió muy joven y dejó nada más estos dos libros. Increíble. Después, el papel preponderante del oxígeno de Ángeles Salvador, una novela disruptiva con muchísimo humor que también recomiendo. Después, esto, bueno, está súper recomendado por todos lados, pero Las aventuras de la China Iron de Gaby Cabezón Cámara, que resignifica al Martín Fierro, y es una novela que leí muchas veces, porque hablé de esta novela en varias ferias, y en cada lectura me fascinó cada vez más. Después, Juan José Becerra, el artista más grande del Mm. mundo, librazo también, lleno de humor,
ácido, tremendo, le da con un palo al mundo del arte y es genial para mí. Y después recomiendo una autora española, Ariadna Castarlenau, Quema, que escribió esta distopía también, que es impresionante como está escrita, muy buena distopía, pero la publicó acá en Argentina, que la recomiendo. Y La Vegetariana, que es una autora coreana, que ganó el Man Booker, no me acuerdo en qué año, 2016, y yo leí este libro cuando estaba escribiendo Cadáver Exquisito y también me ayudó un montón. Así que esas son mis recomendaciones. Bueno, realmente vamos tomando nota porque esto no tiene precio que alguien te recomiende libros para seguir mirando. Bueno, Agus, Bueno, muchas ha sido gracias. un gusto tenerte. Bueno, Deseamos todos los éxitos con tu nuevo libro. gracias. Chao. Nos vemos. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado de Entre Líneas Casa. Nos estamos viendo.